La gente ya va subiendo el número. 20 y subiendo. Se va a grabar Cristel, la sesión. Cristel, tú Esto eres para. la que nos vas dando paso a todos, ¿no? Sí, justo yo. Vamos a Estupendo. esperar, vamos a dar 3 minutos de cortesía Ujú. Perfecto. y bueno, la sesión se está grabando porque luego la subiremos a nuestro canal de YouTube. Qué bueno ver tantas caras conocidas por aquí. Bueno, he dado 3 minutos de cortesía, así que si les parece bien, comenzamos. Les voy a pedir que imaginen por un momento que están en una obra de teatro. El telón está cerrado, pero saben que detrás de él, un equipo completo está trabajando, organizando cada detalle para que el espectáculo sea impecable. Hoy vamos a levantar ese telón en Siamsiar y a ver lo que sucede detrás de escena. Al igual que en el teatro, donde la calidad del espectáculo depende del trabajo minucioso de quienes no están a la vista, en el arbitraje el éxito de un procedimiento está profundamente influenciado por el proceso de selección de los árbitros. Soy Cristel Baptista, secretaria general del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y árbitro, y tengo el honor de moderar esta sesión en la que nos adentraremos en los aspectos menos visibles pero esenciales del funcionamiento de Ciamsiar. En este webinar veremos el proceso de designación de los árbitros desde dentro y en particular 3 cosas: cómo se buscan a los candidatos, los criterios utilizados para seleccionarlos y el papel que juegan las comisiones en garantizar la excelencia y la imparcialidad. Sin más preámbulos, los voy a dejar con el doctor Jorge Chacón, abogado, presidente del capítulo costarricense del Club Español Iberoamericano del Arbitraje, y quien va a introducir este webinar. Jorge, te cedo la palabra. Buenos días a todos. Veo, como dijo Martita, un montón de caras conocidas. Gracias a todos por el privilegio de su compañía.
Vamos a ver, señalábamos en el mes de julio, ya hace 7 meses, cuando se realizó el primero de estos webinars, que en el marco del 10º encuentro del Grupo Centroamericano y del Caribe, celebrado en República Dominicana, asistíamos a un panel que se titulaba Iberoamérica tomando el control de la resolución de sus controversias. Se hacía hincapié en que el tema iba mucho más allá del uso de la lengua castellana en los arbitrajes como idioma oficial y pasaba por la incidencia que el mismo tenía en aspectos tales como costes, legislaciones comunes, etc. Tomábamos nota igualmente del acuerdo CIAM, Corte Internacional de Arbitraje de Madrid, con el CIAR, Centro Iberoamericano de Arbitraje, en el cual se habilitaron oficinas en San José, Costa Rica, en el CAM, Centro de Resolución de Controversias del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y en Sao Paulo, Brasil. Hecho que, por supuesto, cobraba particular importancia por cuanto la apertura de dichas oficinas, a no dudarlo, y tratándose de un centro de reconocido prestigio internacional, a la altura de una London Court en Londres, una AAA en Nueva York o una ICC en París, constituía un definitivo voto de confianza para la institucionalidad de la región. A su vez, habría una enorme ventana de oportunidades para el arbitraje iberoamericano y particularmente para la comunidad arbitral latinoamericana. Ahora bien, entendíamos también que lo anterior debía necesariamente ir de la mano de un trabajo de promoción de CIAM-CIAR, de su reglamento. Es así como hoy continuamos con este ciclo de webinar a los que hemos llamado Conociendo a CIAM-CIAR. Dentro de esto resulta imperativo estar cerca de su reglamento, entender sus alcances y sobre todo tener claro el valor agregado que ofrece el poder contar con un centro de probado prestigio internacional. Y ya no se diga la opción de poder resolver nuestras controversias bajo legislaciones hermanas, bajo un idioma común y la evidente e incuestionable opción que se ofrece para potenciar al arbitraje en la región. En el pasado webinar, uno de los temas que provocó mayor cantidad de preguntas fue el proceso de designación de árbitros en este centro, dado el nivel de expectativas que se había creado. ¿Cómo se accede? ¿Qué participación tendrán los árbitros latinoamericanos en este enfoque de integración? ¿Existe un sistema de listas? ¿Cuál es la filosofía de CIAM-CIAR detrás de este proceso de designación de árbitros? En palabras del presidente del centro, el doctor José María Alonso, quien nos acompaña hoy en este webinar, el nivel y calidad de un laudo arbitral dependerá y será consustancial a la calidad y al nivel y calidad de los integrantes del tribunal que se conformen. Entonces, ¿cómo entiende CIAM-CIAR deberá ser el camino para garantizar y dar continuidad a dicha oferta y calidad de servicio? Por supuesto, dentro de este marco de integración y fusión iberoamericana. Estas son las preguntas a las que hoy se tratará de responder mediante este webinar. Dicho lo anterior, y agradeciéndole nuevamente el estarnos acompañando, cedo la palabra a la doctora Cristel Batista, quien moderará el mismo. Cristel. Muchas gracias, Jorge. Antes de continuar y de darle la palabra al presidente de CIAM-CIAR, me gustaría solamente recordarles dos cosas, que por favor mantengan su micrófono silenciado durante el webinar, salvo que vayan a realizar una pregunta. Y la segunda, que por favor vayan escribiendo las preguntas que tengan en el chat o esperen al final para levantar la mano. Ahora sí, con ustedes, José María Alonso, presidente de CIAM-CIAR y exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quien va a presentar el centro y la importancia que éste da al nombramiento de los árbitros. Adelante, José María. Muchas gracias, Cristel. Buenas tardes y buenos días a todos los que estáis unidos a este webinar dentro del ciclo Behind the Scenes. Bien, el objeto de estos webinars es acercar, y como bien decía Cristel, que me ha encantado mucho tu símil con el teatro, es enseñaros que están en el backstage, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona esto? Yo creo que el tema de la transparencia es importantísimo y que todo el que acuda a una institución tiene que tener la seguridad de que todo se está haciendo con la máxima dedicación, con la máxima excelencia, con todo el cuidado, porque al final en el arbitraje
y yo siempre lo he dicho, la confianza es fundamental. Sin confianza de las partes en la institución sencillamente deja de existir. Tenemos que demostrar que lo hacemos mejor, con mayor transparencia, con mayor rapidez, con mayor calidad que lo hacen los órganos jurisdiccionales. Ese es el objeto del árbitro y la finalidad última. Bien, ya sabéis que el CIAM es el resultado de la integración de la actividad internacional de las 3 cortes de arbitraje más importantes españolas: la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Española de Arbitraje, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, a la que posteriormente se adhirió como socio estratégico el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Y paralelamente el CIAR, el Centro Iberoamericano de Arbitraje, es el resultado de la iniciativa puesta en marcha por la Secretaría General Iberoamericana y con el apoyo de los jefes de Estado y Gobierno iberoamericano. Su misión, por tanto, es tratar de convertirse en el centro de referencia en arbitraje con partes iberoamericanas. Siempre lo he dicho, somos una verdadera potencia, el mundo iberoamericano, en todos los sentidos, y particularmente en el mundo del arbitraje. El número de arbitrajes con partes iberoamericanas crece y crece todos los años. Sin embargo, pues no estamos ocupando el lugar que debemos ocuparlo, y tenemos que insistir en algo importantísimo, en creerse lo que somos. Somos un equipo. A mí me gusta últimamente, en fin, aplicar por analogía el caso de la selección española de fútbol. Probablemente haya más grandes estrellas en otros equipos, pero lo que ha conseguido el entrenador es que todo el mundo se crea que como equipo son los mejores. Y así van funcionando, y así vamos ganando los distintos campeonatos. Pero ya podemos ser un centro muy bien organizado, con muy buenos equipos de trabajo, con el mejor reglamento. Como sabéis, hemos aprobado el reglamento en el mes de enero del corriente año. Ya podemos tener las mejores prácticas, ya podemos ser innovadores, como lo somos con el procedimiento hiperabreviado, como lo somos con la impugnación opcional del laudo, que al final es, como dijo un juez inglés en el arbitraje, las 3 cosas más importantes son el árbitro, el árbitro y el árbitro. Por lo tanto, si el árbitro no es una persona excelente, una persona no solo técnicamente muy bien preparada, no solo que tenga o conozca la materia que es objeto de la disputa, sino que además tenga disponibilidad para estudiar adecuadamente el caso, para resolver todas y cada una de las cuestiones que se le someten a su decisión, y hacerlo en un plazo razonable. Porque no podemos caer en situaciones donde hay árbitros magníficos, pero sin embargo los procedimientos se demoran de una manera extraordinaria porque sencillamente no tienen la disponibilidad necesaria. Eso en el CIAM queremos evitarlo. Queremos que los árbitros que participen tengan esas características, tengan esa calidad y tengan esa disponibilidad. Y por consiguiente, la institución sí que tiene la obligación de velar porque conclusión de que efectivamente lo estamos haciendo de una manera adecuada, pero estamos absolutamente abiertos a
recibir vuestras sugerencias en relación con este proceso de designación. Nada más por mi parte, Cristel. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, José María. A continuación, vamos a escuchar a Marta La Laguna, que es secretaria general de CIAM y de la Corte de Arbitraje de Madrid, que nos va a contar de manera general acerca de las designaciones y los nombramientos del CIAM-CIAR. Marta, adelante. Muchísimas gracias, Cristel. Y bueno, un poco como tiene que ser, pues muy de acuerdo con todo lo que ha dicho José María, porque al final creo que ha dado la clave, que es que todos nosotros, todo el equipo, tenemos muy claro que lo más importante es el árbitro. Y no solo por dar un buen servicio, también yo suelo comentar a veces que no es tan altruista, porque desde la institución notamos mucho cuando un árbitro hace las cosas bien, ¿no? Y si no, no nos pasa a menudo, afortunadamente, pero te das cuenta en el día a día de la institución lo importante que es que un árbitro sea serio, que tenga disponibilidad, que cumpla los plazos y que se tome esto muy en serio, porque al fin y al cabo nosotros como institución lo que pretendemos, lo dice en nuestra regulación, lo primero que dice es que el centro recomienda a las partes que lleguen a un acuerdo. Ahí está implícita la voluntad de las partes del arbitraje. Pero si no llegan a un acuerdo, el centro va a estar ahí para nombrar un árbitro. Y cuando el centro nombra un árbitro, está depositando no solo la confianza del centro, la de las partes. Y es un bien tan preciado que cuando nosotros hacemos un nombramiento, esperamos que así se reciba. Entonces, bueno, yo en este ratito, porque queremos que la sesión sea práctica y tenemos una segunda parte del webinar donde vamos a hacer pues un mock, un poco una sesión práctica, quería destacar bueno, dos cosas esenciales del CIAM-CIAR en la cuestión de nombramientos y luego ir un poco a lo que es la regulación y dar unas pinceladas claras que obviamente están en el anexo 1 de nuestro reglamento, que recomiendo que todo aquel que esté interesado pues se lea en detalle. Pero bueno, yo destacaría primero dos cosas en lo que es todo el sistema de designaciones, nombramientos y confirmaciones. Bueno, lo primero, que quede claro que tenemos las designaciones de las partes y esas llevan una confirmación del centro. Y luego tenemos a los nombramientos del centro, que los sistemas son la designación directa y la lista. El gran protagonista de los nombramientos es la comisión de designación. Y yo aquí tenemos la suerte de contar hoy con Antonio Hierro y con María Inés. Y de verdad que creo que hay que dar gracias. Y a mí me impresiona cada día que tenemos una sesión el esfuerzo, el tiempo que dedican los miembros de la comisión, que tenemos la suerte de contar pues con Antonio, con María Inés, pero también con Elena Gutiérrez, con Ollana Marigo, con Guido Tawil y con Eduardo Zuleta. Creo que seguro que todos, vamos, no hace falta que presente a estos miembros que de forma totalmente altruista, no remunerada e independiente, pues están cada X, cuando les convocamos, invirtiendo su tiempo y ayudándonos. Además, esto es algo muy significativo de CIAM-CIAR, porque creo que es importante decir que las decisiones importantes, al final, la última palabra la tiene una comisión externa. O sea, creo que eso es importante. Obviamente nosotros hacemos un trabajo de secretaría, pero al final, de Secretaría General, de buscar a los candidatos idóneos, pero la comisión, la que, por cierto, y no lo he dicho porque lo da por supuesto, pero José María forma parte y tiene un voto de calidad, al final esa comisión externa es la que toma la última palabra. Y creo que esto también es un dato importante para saber y para confirmar la independencia que tiene el centro. Como segunda idea en este planteamiento de cómo planteamos desde el CIAM-CIAR los nombramientos, hablaría de la especialización. Sé que Antonio también va a hablar de ella, pero yo siempre, y estamos muy orgullosos, seguro que la mayoría de los que estáis aquí conocéis los grupos de trabajo. La especialización en CIAM es muy importante. Nosotros somos una institución generalista, que al final llegamos a todos los sectores gracias a que tenemos árbitros que hacen ese trabajo, pero eso implica que tenemos que tener muy claro la especialización de los árbitros. Y ahí hago una llamada a cualquiera que venga a este webinar también interesado por cómo se nombran a los árbitros. Nos es muy útil saber si alguien está especializado o no, porque le damos verdadera atención a eso, invertimos tiempo en hacer las propuestas. Y va un poco de esa mano de la idea de que al final CIAM-CIAR escucha al sector y sabe que al final su trabajo y su confianza la va a tener ahí. Entonces, bueno, dicho esto, ¿cómo nombramos? ¿Cómo es el sistema? Y como digo, está todo regulado. Sabéis que en enero de 2024 entró en vigor el nuevo reglamento y sí que tiene cambios. El principal cambio del sistema anterior respecto al sistema que establece el nuevo reglamento de 2024
diría que es que busca la agilidad. ¿Y cómo se busca la agilidad en el sistema de nombramientos? Pues determinando que hay que hacer un preconflicto previo a los candidatos. Es decir, la institución, cuando va a la comisión con los candidatos, ya ha hecho un preconflicto. Y en el caso de la designación directa ya ha escuchado a las partes y en el caso de la lista las escuchará con el ranqueo. Ahora lo explico. Pero la idea que sí que queremos transmitir es que es muy importante la agilidad. Nosotros antes el preconflicto no lo teníamos de manera automática y eso implicaba que teníamos que pedir permiso para el preconflicto, hacerlo y si las partes decían que no se hacía, pues hacer una confirmación en las designaciones. Y todo eso al final retrasaba, hicimos un estudio de tiempos entre 2 y 3 meses. Nuestro objetivo es que las designaciones tarden lo menos posible. De hecho, como os decía, cuando a nosotros nos llega un caso, lo primero que hacemos en la carta es darle a las partes la opción de que lleguen a un acuerdo, porque sería lo más deseable. Damos 10 días. En algún caso hemos podido dar 15 si las circunstancias lo requieren porque ha habido un tema de rebeldía, pero bueno, en realidad damos ese plazo para que las partes lleguen a un acuerdo. Os diré que es muy poco habitual que las partes lleguen a un acuerdo respecto al, por ejemplo, el nombramiento de un árbitro único o de en un presidente quizá cuando hay coárbitros más, pero bueno, ese plazo, cuando lo activamos, la maquinaria ya se pone a funcionar. Es decir, nosotros en la Secretaría, ante una probabilidad de que no se llegue a un acuerdo, ya empezamos a buscar candidatos. Entonces, si ya nos vamos a que las partes no llegan a un acuerdo, diríamos que tenemos el nombramiento. Porque si las partes han designado a un candidato, lo que hace ahí la comisión es confirmar. Como decía, siempre cualquier designación o nombramiento tienen que pasar por la institución. En las designaciones, como digo, se confirma a los árbitros. La regulación, lo que destacaría de la confirmación es que el centro no tiene que proporcionar razones. Esto es una cuestión que a veces nos han preguntado. Y simplemente para que lo sepáis, pues en la comisión al final, bueno, los árbitros pueden, los miembros de la comisión pueden conocer cosas, el centro también, o pueden valorar algunas cuestiones por las que consideran que el árbitro, incluso el que ha sido seleccionado por las partes, no es el idóneo y no se le confirmaría. No es lo habitual, pero esta es la regulación. Diría que el procedimiento de confirmación es bastante sencillo. Al final se presta mucha atención a las alegaciones de las partes. Si normalmente las partes han escogido de común acuerdo a un árbitro, pues normalmente suele ser confirmado. Pero ya digo, con el check de la institución. Nos vamos al nombramiento. Entonces, en el nombramiento tenemos dos sistemas: designación directa y nombramiento por lista. Nombramiento por lista es lo que por defecto establecemos y además diría que nos gusta. ¿Por qué? Porque en un nombramiento por lista tú tienes un primer filtro de la institución y ahí englobo a la decisión de la comisión, que es la que acaba determinando los candidatos de la lista, pero las partes ranquean. Por lo tanto, es un sistema en el que te permite que, si bien hay un primer filtro de la institución, las partes participen en el proceso, lo que nos parece importante. Entonces, en el sistema de lista, como digo, ese es el funcionamiento. En la designación directa, ¿cuándo utilizamos la designación, el nombramiento directo, mejor dicho? Nombramiento directo, pues cuando una de las partes no ha nombrado al coárbitro, que le corresponde de conformidad con nuestro artículo 11 del reglamento. Cuando el procedimiento es inferior a 300.000 euros, en esos casos hemos puesto un límite orientativo de 300.000 euros, hacemos una designación directa porque también es más ágil este sistema. También ello nos permite dar oportunidades a árbitros de los que tenemos muy buenas recomendaciones y podemos hacer designaciones directas dando esas oportunidades, que es algo que, como comentaba José María, también tenemos en cuenta a la hora de tener criterios pues de diversidad y de tener ese tipo de candidatos. Luego también nombramiento directo cuando una parte está en rebeldía. Es lógico que entendáis que una parte no puede rankear. Cuando hay una rebeldía, pues no va a haber un ranqueo. Por lo tanto, cuando hay una rebeldía vamos a un nombramiento directo. Y luego cuando el centro debe nombrar a un árbitro de emergencia, también es una cuestión puramente práctica porque sabéis los tiempos tan ágiles que manejamos en los nombramientos directos. O cuando no sea oportuno, y aquí dejamos a discreción del centro el poder decidir el tipo de sistema. Entonces, como os digo, ¿cómo lo hacemos en Cianciar? Pues bueno, inicialmente cuando ya tenemos que nombrar,
desde la Secretaría se hace un trabajo muy exhaustivo con la base de datos que tenemos. Y esto es lo primero que también hay que dejar claro. En Cianciar no tenemos una lista de árbitros, como si tienen otras instituciones, tenemos una base de datos. Y claro, ¿de dónde salen los árbitros que componen esa base de datos? Que, por cierto, en julio sacamos la digitalización de la base de datos que nos está permitiendo, y lo estamos notando ya, poder filtrar. Sabéis que hay muchísimos datos. A día de hoy tenemos alrededor de 300 personas en esa base de datos. Si queremos encontrar una nacionalidad, una especialidad, pues a eso nos ayuda también la tecnología, y es algo en lo que Cianciar también pues estamos tratando de ser pioneros y ayudarnos con la tecnología. Entonces, primer punto, ¿de dónde salen los árbitros que componen la base de datos? Pues bueno, hacemos, yo diría, una labor de headhunting. Al final, tener en cuenta que en Cianciar, como decía José María, pues tiene ese origen, digamos, curioso y bonito, que al final pues tienes también bases de datos que te pueden servir de las instituciones que lo componen. Y luego, esa labor de headhunting que decía, pues inicialmente tenemos la propia comisión de designación. Nosotros periódicamente les podemos pedir a los miembros de la comisión que nos den recomendaciones. También lo que hacemos es que cuando tenemos casos miramos quién forma parte de quién es árbitro, quién es secretario, es decir, no nos hace falta que hayan sido árbitros. Si vemos que en los casos que tenemos, pues tenemos a un secretario muy activo, lo fichamos de alguna manera. También en las páginas web de muchos árbitros, si pongo por ejemplo la de Antonio Hierro, pues están muy detallados los casos que han tenido y los secretarios o coárbitros con los que ha participado. Y bueno, luego al final también en eventos y tenemos esa labor. Entonces, así, de toda esa base de datos, en la que también destacaría que es importante que haya iniciativa por parte de los candidatos, porque una cosa que sí que valoramos mucho y puede sonar no tan, bueno, quizá puede sorprender, pero valoramos la ilusión que un árbitro te diga que le apetece ser árbitro, incluso que un árbitro te diga, oye, me da igual la cuantía de este caso porque no tengo una designación o un nombramiento en esta corte y me gustaría, pues son cuestiones que valoramos. Dicho esto, y ya por no alargarme más porque queremos ir a lo práctico, con esta base de datos lo que hacemos es que hacemos una propuesta interna, miramos los currículums, está todo el equipo, Estefano Lobatón, Talía Jiménez, María Paula Gijón, que ahora intervendrá. Bueno, hacemos una primera preselección, vemos el caso y ya a partir de ahí lo que hacemos es que enviamos un preconflicto y en ese preconflicto pues el árbitro nos indica sus revelaciones si las hay y nos indica su disponibilidad. ¿Cómo conjugamos esto en los dos sistemas? En la designación directa, lo que hace el centro es que inicialmente la Secretaría determina a los candidatos y les pasa el preconflicto, y si hay revelaciones, la Secretaría, antes de ir a la comisión, se lo envía a las partes para que hagan alegaciones. Y con todo ese paquete se va a la comisión de designación, y la comisión de designación, con las revelaciones si las hay y con las alegaciones si las hay, ya decide al candidato por designación directa. Y aún reserva, aunque comentábamos ayer justo Antonio Hierro y yo, en realidad una reserva cuando se ha hecho un preconflicto suele no necesitarse, pero bueno, siempre dejamos en reserva por si acaso. ¿Cómo se hace esto en los sistemas de lista? Pues lo que se hace es que primero la Secretaría igualmente hace un estudio, por ejemplo, normalmente damos listas, la verdad es que la norma suele ser que damos listas a las partes de 5 candidatos y a la comisión tenemos que llevar 10 nombres, solemos duplicar el número. Entonces, lo que hace la Secretaría General es buscar a esos candidatos con el equipo, y perdonad porque se me olvidó indicarlo, con los vicesecretarios del Cianciar, que son Paco Ruiz Risueño, secretario general de CIMA, y Adolfo Díaz Zambrona, secretario general de la CEA. También para que veáis la cantidad de nombres, o sea, de personas que ven esto. Bueno, pues esa selección se hace, se pasa al preconflicto y ahí se va a la comisión. La comisión decide una lista de 5 y ya las partes ranquean sobre ese listado de 5. Lo que quiero puntualizar aquí es que la diferencia entre el sistema de designación directa y el de lista es que a las partes, si hay revelaciones, las escuchas antes de ir a la comisión. Cuando vas a lista, a las partes las escuchas después de ir a la comisión, cuando ranquean la lista. Entonces, bueno, por no excederme más, porque podríamos seguir hablando, esto es un poco el sistema teórico que, como digo, en el anexo 1 lo tenemos perfectamente detallado y explicado.
Perfecto, muchas gracias, Marta. Yo creo que ha quedado muy claro y de todas formas, si no, tendremos al final un turno de preguntas para que todos los que están participando puedan preguntarte más detalles. A continuación, lo que tenemos previsto es la presentación de dos de los miembros de la Comisión de Designaciones de CIAMSIAR. María Inés Corrá, socia y codirectora de las áreas de regulación y derecho administrativo y de arbitraje internacional de BOMCHIL, y Antonio Hierro, árbitro internacional por todos conocido. Ellos nos van a contar su experiencia dentro de la Comisión de Designaciones, pero también cuál es su comisión de designaciones ideal y cómo actuarían en una corte ideal en esa designación de los árbitros. Antonio, Marinés, empezamos contigo. Muchas gracias, Cristel, y a todos. Gracias también por este espacio. Esperemos que sea útil. A ver, lo que denominamos corte Antonio Hierro o corte María Inés Corrá, yo les diría que se acerca mucho en cuanto a su composición y funcionamiento a lo que CIAR ofrece, y tengo el honor de dar testimonio, ¿sí? En primer lugar, que justamente sea colegiado y que esté integrado por profesionales que entre ellos se respetan y reconocen autoridades, digamos, mutuas, ¿no? Cuando hablo de autoridad, hablo de no autoridad formal, sino el respeto profesional. ¿Y por qué digo esto? Porque, y esta sí ya empiezo con una faceta más testimonial, porque todos podemos tener un cierto criterio. De hecho, cuando les expliquemos el funcionamiento, todos recibimos información de los casos y de los perfiles propuestos por la Secretaría para el caso, y hacemos un primer análisis. Yo no tengo ninguna duda, y hablo ahora a título personal, que siempre mi primer análisis logra un mayor valor, digamos, y logra superarse a partir de escuchar a quienes integran la comisión. Con esto no quiero decir que tenga dudas sobre mi propio análisis, sino que sé que en el intercambio van a salir visiones, lecturas, que normalmente una sola persona no logra cubrir como lo puede hacer un buen grupo de trabajo, y en este caso una comisión como la Comisión de Designaciones de CIAMSIAR. Entonces, eso es en primer lugar. Segundo, lo que un poquito muy cercano a lo que no innova mucho, porque realmente está muy bien hecho lo que tenemos para mostrar aquí, y es que ¿cuál es el gran desafío de quien tiene que designar un árbitro? Hacer el mejor macheo del perfil con las características del caso. Los casos no son todos iguales, difieren en algunas variables, o en varias, o en muchas, y los perfiles tampoco son todos iguales, difieren más allá que algunos se asemejen. Hacer ese macheo más preciso es el gran desafío, ¿sí? Entonces pueden venir perfiles que son dispares, pero otros que no lo son, y aún así tenemos que tener el desafío de ver cuál es el mejor perfil para ese caso y con esas características. Y creo que es lo que nos proponemos cada vez que nos convocan y tenemos una designación para realizar. ¿Qué tener en cuenta? Y aquí voy concluyendo, porque no soy tan rápida para hablar como Marta, no sé si hay alguien que supere a Marta en esto, pero nosotros sí tenemos, y después vamos a ir evolucionando un poquito más, las características del caso sistematizadas. Eso quiere decir el objeto del litigio, el tipo de contrato, el sector, digamos, eventualmente si pertenece a un sector específico, que normalmente sucede en el arbitraje internacional, el tipo de disputas dentro de lo que es ese sector, las partes, el origen de cada una de las partes, la ley aplicable y el idioma, para decir algunas de las cuestiones relevantes que se consideran. ¿Qué es prioritario? Sin ninguna duda, es esa especialidad o ese conocimiento o experiencia, y quiero decir que vamos un poco más, que es qué experiencia en el sector o asunto involucrado tiene el perfil, ¿sí? Eso es un tema primario, relevante, que se considera. Por supuesto, no es lo único, porque luego vienen otras variables que también tienen que ir cumpliéndose, y ahí vamos ajustando el mejor perfil. Entonces, dejo aquí
porque esto es un poquito lo que hacemos, ver con mucha precisión el tipo de caso y sus características, sector y tema involucrado de litigio, monto, etcétera también, pero digo, estos temas son esenciales, más los perfiles y si esos perfiles, cuánto se acercan de mejor modo a el tipo de caso en cuestión. Perfecto, muchas gracias, María Inés. Antonio, cuéntanos un poco tu visión. A ver, antes de nada, por supuesto, agradeceros la invitación. Estoy encantado de representar a la comisión aquí con María Inés y básicamente reproducir sus palabras. Y también, en relación con lo que antes apuntaba Marta, pues si hay que buscar una corte, la corte se va pareciendo mucho a lo que es la corte Ciar, esa corte ideal, Antonio Hierro, a la que aludías. Últimamente más todavía porque la comisión de nombramientos trabaja con un material ya previamente deslindado por la propia Secretaría, que va asumiendo cada vez más papeles y va haciendo una labor cada vez más útil al pasar también ahora ya el conflicto previo y darnos una lista de candidatos verdaderamente idóneos, exentos de conflictos. En lugar de hablar de la corte o del procedimiento propiamente, yo lo que voy a aprovechar es 3 minutos para dar unos tips a los candidatos a árbitros. Nosotros básicamente lo que analizamos sobre la base de esa relación que nos pasa la Secretaría perfectamente detallada, como he dicho ya antes, es nacionalidad. La nacionalidad procuramos que la nacionalidad del árbitro pues, sea distinta a la de las partes. Idioma, entendemos que hace falta ser fluido, evidentemente, en los dos idiomas o en el idioma del procedimiento. Hay veces que hay 2 o incluso hasta 3. Bueno, hablado y escrito, ese es un tema que no tratamos apenas y nos adentramos antes, hasta enero, en el tema de conflictos, ahora ya ni siquiera, porque está ya depurado y por tanto vamos directamente al de la especialidad. Y cuando hablamos de especialidad, es especialidad en todos los sentidos. Especialidad quiere decir especialidad en arbitraje. Eso implica pues, el conocimiento, obviamente, de todo lo que son las prácticas arbitrales, las reglas de la IVA, básicamente, y otras, pero también la especialidad matricial y la especialidad de sector de actividad. Ahí es donde concentramos nuestra atención y hacemos básicamente un traje a medida en función del caso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que como se trata siempre de operar por listas, porque básicamente incluso cuando hay un nombramiento directo, pues nosotros se ha trabajado sobre la base de listas, siempre recomiendo a los árbitros, candidato a árbitro de cada caso, que por favor no nos marquen, yo recuerdo CCI, no sé cuántas especialidades tiene CIAR, pero CCI tenía 26. O sea, aparte de lo que era la distinción entre Civil Law, Common Law, European Law, International Law o Islamic Law y otros, además de eso tenía 26 cuadraditos donde había que marcar las especialidades. Que tengamos en cuenta que va a haber normalmente 10 candidatos, 8 candidatos, va a haber un número amplio de candidatos. Si nosotros vamos buscando un experto en seguros, pues vamos a buscar a alguien que sea experto a lo mejor en marítimo y seguros, pero no alguien que sea experto en 10 temas. O sea que, por favor, poco a poco, yo entiendo que eso es difícil para la gente más joven, lo es menos para los más veteranos, pero la labor se facilita muchísimo a la comisión y además tendrá más éxito el candidato cuando marque exclusivamente 1, 2, 3, 4 especialidades como mucho. Que en definitiva, además, el mercado va reconduciendo luego al candidato árbitro precisamente y al árbitro en ejercicio precisamente a esa especialidad. Entonces, mejor anticiparse porque es garantía de éxito. El tema de la disponibilidad, por supuesto, también lo olvidaba, pero en fin, es un tema que yo siempre cuando me preguntan cuánto tiempo hace falta dedicar a un arbitraje, yo siempre digo lo mismo, exactamente el mismo tiempo que cada uno de los 2 lead counsel. Es la referencia. Si tienes disponibilidad porque tienes la capacidad de emplear ese tiempo, acepta el arbitraje. Y si no, recházalo que ya vendrá otro. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Yo creo que esto ha sido muy útil porque además, después de lo que había dicho Marta, de que tomaban mucho en cuenta la especialización, los más jóvenes podemos tener la tentación de clicar, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Y tu recomendación creo que está, como dicen los americanos, on spot, ¿no? Una pregunta, porque para ti y para Marinés, ¿qué ocurre si no hay acuerdo entre los miembros de la comisión para la designación de una persona?
o buscan la unanimidad por lo general, o hay mayoría, o cómo es el proceso de selección? Bueno, respondo yo si quieres, María Inés, pero básicamente de la experiencia que hemos tenido, normalmente nos reunimos cada 3 semanas, un mes, cuando nos convoca la Secretaría General, y yo de lo que recuerdo, nunca hemos tenido grandes desacuerdos, tampoco necesariamente unanimidad, pero no hemos llegado a votar, o sea que no hemos tenido la necesidad de votar, que es algo a lo que recurriríamos si efectivamente hubiera una división. La verdad es que siempre hemos tenido candidatos más que capacitados para aceptar los nombramientos y hemos procedido pues básicamente sobre la fórmula de una especie de deliberación a 7. La Secretaría General tiene muchas veces la opinión previa de los candidatos ofrecidos o sugeridos por los miembros de la comisión que no pueden estar presentes, y es lo primero que normalmente leéis, ¿verdad, Marta? Nos dais la idea de que fulanito ha propuesto a tal, fulanito ha propuesto a uno o dos, pues muchas veces se proponen a 2 candidatos o a 3 candidatos algunas veces, y luego sobre la base de una deliberación hacemos un ranqueo, como decís, ¿no? Se marca un primero, un segundo. Ahora ya más fácil, porque como ya tenemos candidatos previamente exentos de conflictos, pues sabemos que esos nombramientos van a recaer normalmente en el candidato que elijamos. Vale. Entonces, yo añadiría que las decisiones son por mayoría y por lo tanto a veces es verdad que las agendas, os podéis imaginar, de los miembros que os hemos indicado, pues son muy complicadas. La verdad es que hay mucha asistencia, pero que si alguno no puede, les ofrecemos que por escrito en un correo lo indiquen y luego lo trasladamos. En todo caso, me gustaría añadir, Cristel, que al final lo que se busca es el consenso. Y lo que se busca es al final puede haber un ranqueo, o sea, un miembro de la comisión puede preferir que alguien esté en primer lugar y otro puede preferir que esa persona ocupe el tercer lugar. Lo que no se produce nunca, y corregirme, es que alguien diga que no ve apto a un candidato y que se someta a votación con la opinión en contra de un miembro de la comisión. O sea, Siguiente pregunta. todos los miembros de la comisión están de acuerdo en los candidatos, lo que pasa es que varían en el orden de prelación. Pero no hay ninguno que se ha propuesto que tenga una reticencia siquiera de algún miembro de la comisión. Lo cual da cuenta del buen trabajo que hacen en la Secretaría con la presentación de los candidatos, ¿no? Claro. Entonces, o sea, pero en teoría, José María, existen los vetos, o sea, los miembros de la comisión o tú, por ejemplo, tienen el poder de vetar a un candidato o no. Yo no diría, Cristel, que aquí estemos utilizando el criterio del veto. Sencillamente yo puedo decir, oye, mira, con este candidato yo he tenido una mala experiencia y por tanto yo no le propondría. No es que esté vetándole, le estoy diciendo a los miembros, a mis compañeros de comisión, que he tenido una mala experiencia y que por tanto no necesito decir más. Claro. Es evidente que no se le va a proponer. Vale. Sí. Y María Inés, perdona, adelante. Tengo otra pregunta para ti, pero cuéntanos. No, aportaba respecto de lo que decía José María, ¿no? A ver, hay que entender que la lógica es el de tratar de tener el mejor o los mejores candidatos elegidos, ¿sí? O sea, la lógica es en positivo, no es en negativo. Claro. Entonces, en esa búsqueda de consensos, tampoco la búsqueda de consenso, simplemente una mirada común respecto de los candidatos que se presentan. Entonces, si hay un conocimiento, que además siempre es un conocimiento al que le damos la autoridad de quien está exponiéndolo, nadie va a presentar y decir algo de algún candidato que no lo convence para el caso concreto incluso, porque no son así tachaduras generales, sino para el caso concreto, porque sí, por hacerlo, no es el ejercicio es quién puede ser el mejor. Entonces, en la búsqueda de esa mirada común, digamos, hay algunos candidatos o perfiles que realmente en ese punto. Y si prevalecen, ya después es como decía José María, que es, bueno, ¿cuál sería primero? ¿Cuál después? En este caso, ok. Y así se va haciendo sin esfuerzo. Esto es lo que quiero decir. No es un tema de, no, acá lo tacho, no hay tachas, no hay vetos, no hay vetos formales, nadie presenta esto como un veto, simplemente en esa mirada de consenso para sacar los mejores perfiles para el caso concreto, es evidente que si se presentan algunos elementos que
que hay que considerar, porque probablemente no sea el mejor perfil al caso concreto y se considera. Y en ese punto, ese perfil o no queda elegido o eventualmente no queda rankeado primero. No, dentro de lo que, pero no es veto, tacha, ni nada por el estilo, porque no es el abordaje que tiene la comisión. Si me permites, Cristian, para apuntalar, porque básicamente es confirmar lo que acaban de exponer tanto José María como María Inés. Nosotros tenemos una fortaleza en la comisión de nombramientos y es que somos 7 miembros de distinto origen, de distinta edad y con distinta experiencia. Y eso es importante porque básicamente cuando se nos someten candidatos, dependiendo de los temas, por definición, hay muchas veces que no podemos opinar del candidato porque no lo conocemos. Algunos de los miembros no lo conocen. Entonces solo opinan, obviamente, aquellos que conocen a los candidatos. Y ahí sí que hay una confianza plena, por supuesto, 100%, porque claro, este trabajo es absolutamente desinteresado, es un trabajo pro bono. De hecho, no podemos ser nombrados por FIAM, CIAR, que también es un punto. Y eso se traduce al final en que tenemos una confianza plena en que si alguien avala a un candidato, pues los demás tenemos la confianza en quien avala y por tanto el candidato es avalado. Claro. Es cierto que es más difícil establecer pues, quién es más apropiado. A lo mejor, por ejemplo, por especialización puede haber un candidato óptimo, pero a lo mejor el demandado está en rebeldía y hace falta a lo mejor pues, una persona con más carácter, con más experiencia o que haya tenido por lo menos 10 o 12 casos, preferentemente como presidente o como árbitro único. Y eso hace pues, a lo mejor que un candidato que era perfecto desde el punto de vista de especialización pues quede postergado y quede pues, en segundo lugar, ¿no? O en tercer lugar. A eso me refería con lo del ranqueo. Perfecto. No, yo creo que ha quedado súper claro y que la idea ahora es entrar en la segunda parte del webinar, aunque vamos con un poco de retraso, ¿no? Y aquí en esta segunda parte lo que hemos preparado es un ejercicio práctico que permitirá experimentar a todos los asistentes de primera mano todo lo que se ha explicado, ¿no? O sea, cómo CIAR maneja las designaciones. Sin más preámbulos, le doy la palabra a María Paula Gijón, secretaria general adjunta de la Corte, para que inicie el ejercicio. María Paula. Muchas gracias, Cristel, y gracias a todos los presentes. Lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla y mostrar un poco los documentos internos que usamos para designar árbitros. Hemos creado 2 casos falsos, un poco inventados, que verán ahora, y un poco ir contando qué criterios seguimos y en qué nos enfocamos cuando lo hacemos. Así que voy a compartir ahora mi pantalla y deberían ver lo que llamamos una hoja de vida dentro de la Secretaría. Entonces, básicamente, cuando llega el momento de designar, como explicó Marta, ya sea porque no hay acuerdo entre las partes o porque se nos pide directamente la designación, creamos esta hoja de vida. Aquí ponemos quiénes son las partes con sus representantes. Esto es importante de cara a los posibles conflictos. Ponemos la procedencia. Como saben, en CIAM pueden entrar casos de varias maneras. Pueden entrar ya sea casos cláusula CIAM-CIAR o casos con cláusulas de las Cortes Fundadoras, si son anteriores al año 2020, cuando las partes acuerdan hacer un opt-in, o si es posterior al 2020, es directo, es un reenvío directo. En este caso nos hemos inventado que este caso procede de la Corte Civil y Mercantil. Ponemos el tipo de arbitraje, si es de derecho de equidad, ya que esto importa al seleccionar árbitros. También el tipo de procedimiento, si es abreviado, ordinario o no. El contrato en el que se basa, en este nos hemos inventado que es un contrato sobre consultoría de transporte marítimo. Ponemos si hay contratos relacionados. Esto también nos indica un poco la complejidad de la disputa. En el otro ejemplo que creamos hablaré más sobre esto. Y la fecha del convenio arbitral. Nos gusta siempre copiar por tener el convenio arbitral transcrito, directo, ya que ahí también sacamos un poco más de información de lo que necesitamos para el caso. En este caso, un árbitro que hable español, pero que sea capaz de entender inglés. Después ponemos un poco en la descripción del incumplimiento, la cuantía, la ley aplicable
la sede, el idioma, aquí de nuevo con ese caveat de que se debe entender, leer y entender inglés, el número de árbitros, el método de designación. En este caso, y este es un caso bastante común, lo tenemos regulado en el reglamento, que si el demandante, en el caso de árbitro único, o el demandado en su respuesta a la solicitud de arbitraje, solicita que designe directamente el centro, esto no te muestra que no va a haber acuerdo. Entonces procedemos a designar y siempre agregamos en otro comentario. En este caso nos hemos inventado que el demandado está en rebeldía. Entonces eso le suma un grado de complejidad procesal que nos gusta tener en cuenta cuando pensamos en candidatos. Con esto en mente, procedemos a buscar candidatos. Como dijo Marta, contamos con una base de datos y voy a compartir muy brevemente, solo para que miren cómo se ve nuestra base de datos. Para los árbitros, básicamente, que se registran, lo ven así, un segundo. Es con un login, el rato que se inicia sesión, se llenan, digamos, una serie de campos. Siempre se advierte cuando el perfil no está completo, eso es importante. Esto es todo inventado, es un demo. Es básicamente la misma idea de un CV, pero digital. Y así los árbitros pueden entrar y actualizarla. Es más, puedo copiar el enlace por si alguien quisiera registrarse. De nuevo, repetimos, no es nuestra lista de árbitros ni implica ser árbitro en CMCR, pero es una gran herramienta para nosotros buscar. También hay que rellenar esta tablita, nos es de mucha utilidad. El tipo de sistema, como dijo Antonio, lo tenemos muy bien pensado, digamos, cuáles especialidades poner. Y bueno, básicamente dentro de nuestra plataforma y con todos los recursos que explicó Marta, creamos este siguiente documento que también es completamente inventado, en el que ponemos el resumen de los CVs de los candidatos que consideramos, eh, digamos, óptimos para realizar el conflict check. Entonces ponemos su especialidad, que eso es lo más importante, su nacionalidad, ya que no puede coincidir con la de las partes, salvo que hay acuerdo, y la experiencia que nos parece más necesaria, digamos, resaltar ante los miembros de la comisión, aparte de que les damos, por supuesto, todos los CVs de los candidatos en un check. Aquí yo creo que, bueno, el segundo caso, y para ya saltar a la siguiente que nos hemos inventado, tiene un grado más de complejidad. En este caso, eh, es una aseguradora subrogándose en la posición del demandante, de una cuantía mayor, y se debe designar un presidente. La ley aplicable es peruana, y se debe designar a un presidente, ya que los coárbitros no han llegado a un acuerdo. Es lo que nos hemos inventado, que este es un caso directo de CMCR. De nuevo, creamos esta tabla con estos candidatos. En este caso, porque será un sistema de designación por lista, los candidatos son más, son 10 en lugar de 5. De nuevo, que veamos que cumplen con la experiencia en el sector. Y de ahí yo creo que Marta puede contar un poco del conflicto previo que se realiza. Y pues nada, muy rápidamente, el conflict check, una vez hemos hecho todo ese trabajo, lo que hacemos es que, como os comentábamos, ahora automáticamente, salvo que las partes lleguen a un acuerdo, y esto podéis imaginar que es muy poco habitual, hacemos ese conflict check y lo que hacemos es que por correo a estos candidatos que hemos elegido les enviamos este formulario. Se completa y Paula, tiene datos, puedes pasarlo para que se vea, tiene ahí completamos nosotros lo que son los nombres del caso, ahí tenemos un apartado de revelaciones. En principio hemos dejado espacio suficiente, pero decimos puede adjuntar páginas adicionales si es necesario. Ahí se incluirían las revelaciones. Recordad, si hay revelaciones en la designación directa, a las partes se les da alegaciones, y lo mismo si hay revelaciones. Quiero destacar una cuestión importante. Si hay revelaciones,
el centro las trata como revelaciones que eleva a la comisión, y esto lo pueden corroborar Antonio y María Inés y José María, por supuesto. Si hay revelaciones, eso va a la comisión. Otra cosa es que luego las partes con la revelación ranqueen o no ranqueen, pero es importante para el centro dar el mensaje de que no se penaliza ni mucho menos a las revelaciones, sino que de alguna manera se incentiva que si alguien que está más cómodo revelando, que lo revele, pues eso no va a ser un impedimento para que eso luego acceda a la comisión en las designaciones directas o a la comisión y a las partes en las listas. Por otro lado, muy importante, y esto es una cosa que hemos incluido recientemente, es la disponibilidad, porque desgraciadamente hay veces que te llevas alguna no grata sorpresa con el tema de la disponibilidad de los árbitros. Entonces, bueno, hemos querido detallar mucho este tema de la disponibilidad. Hemos incluido hasta unos calendarios para los 2 próximos años desde que se hace la consulta, y bueno, todo esto va firmado. También hay un apartado para observaciones adicionales. Y bueno, con esto ya, si por ejemplo vemos, imaginar que después de esto una parte te dice que tiene conflicto, obviamente lo sacarías de esa lista, buscaríamos otro candidato, y os digo, si hay revelaciones, pues se incluyen, y con esto vamos a la comisión. ¿Qué hacemos? Pues a la comisión normalmente, además tenemos, como son miembros con agendas muy ocupadas, tenemos normalmente fijados los martes a las 5 de la tarde. Si hay designaciones se les convoca, se les avisa una semana antes y se envía un correo como el que veis aquí, que es todo esto, como decía Paula, está inspirado en hechos reales. Pues se envía un correo, esperamos que estéis muy bien y les decimos los casos que se van a tratar en esa sesión. Aquí hemos puesto solo 2 designaciones, hay veces que también hay confirmaciones, hay veces que hay 3 casos, 4 casos, hay veces que solo hay uno. Otra cosa que quería comentar, cuando hay un caso o hay una confirmación, que como os decía, normalmente es más sencillo, a veces se hace por intercambio de correos. ¿Por qué? Pues porque, oye, al final es un tema más práctico y se hace de esta manera. Pero bueno, sí que es verdad que nos encanta vernos, y con la excusa de vernos, pues bueno, con las designaciones siempre tratamos de que sean sesiones presenciales por online. Enviamos un correo como este que veis con toda esa información que habéis visto. Y así, además de esto, les enviamos un enlace con todos los currículums a los candidatos. Es decir, habéis visto ese documento de resumen que lo que pretende es ayudar al árbitro, porque al final si le das, al miembro de la comisión, porque si les das 10 nombres, pues oye, ayuda a que pongas, esta persona ha tenido 11 arbitrajes o en esta especialidad. Pero también ellos, si quieren y lo hacen, y es sorprendente, abren los currículums y se miran los currículums de todos los candidatos. Y con eso ya, pues lo digo porque estamos un poco así de tiempo, pues podríamos ya empezar a hacer lo que sería el mock de una sesión, y con eso, pues con el primer caso, por ejemplo, Paula, que has explicado, pues yo obviamente la comisión empezaría, José María preside esta comisión, pues bueno, nos saludamos todos, encantados de veros, y como sabéis, hoy tenemos 2 casos para la comisión. Hoy voy a ir un poco rápido, normalmente os explico un poco las características principales, pero las tenéis perfectamente detalladas en la hoja de vida, tenéis también detalladas las características de los candidatos, y lo que ruego es que, bueno, pues aquí yo sabéis que no formo parte de la comisión, voy a tomar el acta, y bueno, aquí tenéis a los candidatos para que decidáis cuál es el candidato idóneo. Recordad que en el primer caso tenemos que nombrar a un árbitro único por designación directa, y tenéis que nombrar a un candidato y a un reservado. Muy bien, pues como veréis tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 candidatos de distintas nacionalidades. Tenemos que buscar un candidato árbitro único o rankear para que las partes elijan. Yo personalmente no he tenido ninguna relación con ninguno de ellos. Sí que conozco a Elena del Caso, bueno, por haber coincidido en algún congreso. Pero de los demás no he participado. Bueno, yo pues, adelanto un poco mi opinión en relación con los distintos candidatos.
yo personalmente, aquellos que tienen escasa experiencia, puede ser el primero, el de Marcelo Albarriaga, que no ha intervenido nunca como árbitro, sino que solo tiene experiencia como letrado. Y lo mismo sucede con Elliot Barajas, que es el segundo candidato. Y luego tampoco tengo muy claro el caso de Stephen Harriott, que es inglés, en un arbitraje que está regido por el derecho panameño, si va a ser capaz de entender o va a estar siempre un poco influenciado, teniendo en cuenta que estamos hablando de un incumplimiento contractual y que la forma en que el common law y el civil law interpretan los contratos es en muchos casos diferente, pues también tengo mis dudas, pero eso es lo que os quería trasladar a los otros miembros de la comisión. Yo básicamente coincido, José María, en la aproximación. O sea, aquí yo creo que nos encontramos en un caso donde, claro, el derecho aplicable es el panameño, que en definitiva es civil law. Stephen ciertamente pues, puede tener una gran experiencia en estas materias, pero me da miedo, efectivamente, que un árbitro experto en common law se introduzca en estas materias siendo árbitro único. También hay otro elemento a considerar, desde luego importantísimo, y es que el demandado está en rebeldía. Eso me lleva a mí a pensar que tenemos que buscar a alguien que tenga experiencia en arbitraje, o sea, en cómo desenvolverse en un arbitraje donde una de las partes, la demandada, pues está en rebeldía, lo cual nos va dejando pues, menos candidatos, pero por lo demás, ciertamente, la materia de fondo, tratándose de un incumplimiento de pago, y ahí ya aprovecho para preguntarle a la Secretaría, ¿se trata de un incumplimiento contractual simple o es que opone, Sí, no tiene ninguna complejidad mayor. o sea, no es que invoque algún problema en la ejecución de los servicios de consultoría relacionados con el sector marítimo, sino que simplemente en principio está incumpliendo? Algo dirá, me imagino, ¿no? Efectivamente, Antonio, al final es una cuestión que podríamos decir que es casi puramente civil, Unas pero sí que el impagadas. subyacente, el trasfondo, sí que tiene una cuestión de marítimo y por eso lo hemos tenido en cuenta en la especialidad. Pero primaría esta cuestión de especialidad en derecho civil. Lo que pasa es que también creemos que es importante que este tipo de contratos pues sean conocidos por el árbitro. Muy bien, pues entonces yo para mí, cualquier candidato que tenga experiencia habiendo desarrollado efectivamente un arbitraje como árbitro único y que por tanto sepa lidiar con la rebeldía, sea de civil law y tenga experiencia como tienen todos los que nos habéis acreditado en derecho comercial y particularmente en marítimo, me sirve en cualquiera. No conozco en particular, porque es un mercado que a mí me queda más lejos, no conozco ninguno, pero seguro que alguien de la comisión conoce a otros candidatos. A ver, yo tiendo a coincidir con lo que comentaron ambos. Acá la realidad es que tenemos algunos candidatos que tendrían, si vamos más en concreto, alguna experiencia en derecho marítimo por lo que está recolectado, como Elena del caso. Yo tampoco los conozco a los que están en la tabla hoy, y Adolfo Ramírez, que también tiene esta experiencia. Estoy viendo un poquitito que para mí es importante, esto es un arbitraje internacional, la experiencia en arbitraje internacional, que también veo que la gran mayoría de los que incorporaron la tienen. Creo que ambos, para acercarnos un poquitito, porque coincido con las otras miradas, ambos estarían cercanos a los perfiles para mí, porque tienen experiencia o como árbitro único o como presidente, árbitro único, etcétera, que es un poquito en esta situación de lidiar de algún modo con la rebeldía y conducir el arbitraje, que además es abreviado y es de un monto que no es tan elevado, ¿sí? Tratar de hacerlo del mejor modo. Para mí, ambos perfiles, con la reserva de que no los conozco personalmente, se acercan y mucho a ser buenos perfiles para este caso. También Paola Vera Tudela, que es la última,
pero la realidad es que tampoco la conozco tanto, no hay tanto información, no sé, Marta, si esto es porque no se identificó en el currículum la cantidad de arbitrajes y posiciones. Efectivamente, es una pena, María Inés, porque tenemos muy buenas recomendaciones respecto de Paula, la hemos visto de letrada en un caso y de secretaria en otro, pero en el currículum no tenemos más información. Le hemos pedido la actualización, pero no nos ha llegado para esta sesión. Bueno, a ver, los otros perfiles me parece que se acercan bien y uno es de España, otro es de México, son derecho civil, digamos, o del sistema de derecho civil. Una pena lo de Vera Tudela, no tener esos elementos que deja demasiado abierta la situación como para saber, sobre todo en este perfil de conducción de procedimiento que vemos que es relevante que cumpla el perfil, ¿no? Y el candidato o la candidata. Yo me estaría acercando por esos dos perfiles. Muchas gracias, Bien. María Inés. Bueno, yo creo que Entonces, bueno, para finalizar aquí, y si queréis dejamos, pero os pediría que me dijerais de estos dos candidatos, que creo que ha quedado claro que nos movemos entre Elena y Adolfo. Uno tendría que ser el candidato Principal nombrado y el otro suplente. y el otro suplente. Entonces me decís el orden. José María, te habías dicho que conocías, quizá, no sé si queréis decantaros. Yo pondría en primer lugar a Elena Perfecto. y en segundo lugar a Adolfo. Pues así lo hago Estoy de constar acuerdo. en el acta. Muchísimas gracias. gracias, Marta, porque yo creo que esto ha sido realmente un roleplay digno de teatro y que han estado todos ideales y que el público se ha enterado muy bien de cómo funciona la comisión eh, y del excelente trabajo que hace la Secretaría. Veo que estamos un poco mal de tiempo, pero no sé si te parece bien que demos un par de minutos para alguna pregunta que haya de alguno de los asistentes que hablen ahora o callen para siempre. Sí, de hecho teníamos otro caso, pero lo dejamos para otra sesión. Yo creo que sí, vamos a las preguntas, si hay alguna. Y bueno, si no, siempre el Cienciar siempre está abierto a cualquier consulta que los usuarios quieran hacer. Perfecto. Bueno, no veo ninguna pregunta aquí en el chat. Y por respeto a todos los asistentes, yo creo que entonces lo mejor es cerrar sabiendo que eso, que ustedes siempre están disponibles y que pueden mandar un correo electrónico a ti, a la secretaría o a cualquiera de los miembros con las preguntas que tengan. Pues para concluir, yo solamente les quiero decir que al principio les prometí que en este webinar íbamos a ver el proceso de designación desde dentro y en particular tres cosas, ¿no? Cómo buscan a los candidatos, los criterios utilizados para seleccionarlos y el papel que juega la comisión en garantizar la excelencia y la imparcialidad. Y creo que no solamente les hemos dado eso, sino que además han recibido un gran bonus en este webinar, que ha sido la posibilidad de discutir este caso práctico para ilustrar el procedimiento en acción. Al final del día, ¿no? Al igual que en el teatro, lo que parece magia sobre el escenario es en realidad el resultado de un trabajo cuidadoso, dedicado, detrás de cortinas. Hoy hemos podido asomarnos a ese trabajo en Cienciar y entender mejor el proceso que asegura que cada arbitraje está en manos de los mejores profesionales. Espero que esta visión detrás del telón haya dado a todos los participantes una nueva apreciación por la labor que realiza la Secretaría y solo me queda agradecerles a todos por habernos acompañado en este recorrido tras bambalinas y pedirles que participen en la siguiente edición. Un abrazo y buena tarde a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a Gracias. todos. Feliz tarde. Muy interesante. Gracias. 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 Gracias a todos. Saludos. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.